de alguna forma de experiencia en el área, pero más desde el punto de vista del enfoque del derecho registral puramente, porque actualmente me desempeño como registrador público de la zona registral número 14C de Ayacucho, ¿no? Eh, y lo que voy a compartir con ustedes es más que actividades de puramente, digamos, de diapositivas y de desarrollo teórico. Quiero compartir con ustedes más algunas experiencias que tienen que ver con la labor diaria como registrador público y analizar de alguna forma la parte normativa y analizar además también los precedentes de observancia obligatoria que existen en relación a este tema, ¿no? Dicho esto, voy a presentarles a ustedes lo que se tiene preparado para esta tarde. A ver. ¿Se escucha? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Me puedes apoyar? Sí, sí, señor doctor. Ok. Muy bien. Vamos a hablar sobre el tema de saneamiento de la CEIF, saneamiento de la propiedad, saneamiento físico legal desde un punto de vista inicial. Vamos a partir de identificar cuando estamos hablando del saneamiento físico legal. Tenemos, por tanto, dividido en dos aspectos, la inscripción registral y la regularización de predios urbanos. ¿Qué es la declaratoria de edificación? Antes se denominaba declaratoria de fábrica. Antes se denominaba declaratoria de fábrica. Luego ya con la modificación de las modificaciones introducidas a partir de la ley 27.157, ya se ha ido denominando y corrigiendo del nombre correcto que debería ser declaratoria de edificaciones. Y es pertinente precisar en ese contexto ciertas definiciones puntuales que hay que identificar. ¿Qué es una declaratoria de edificación? En principio, desde el punto de vista técnico, la declaratoria de edificación es una declaración del ingeniero civil o arquitecto de lo que ha fabricado, de lo que ha construido, que puede ser una casa, un edificio, una iglesia, un colegio, etc. Y desde el punto de vista legal, es el reconocimiento legal de cualquier tipo de construcción. Y ha sido establecido así por la ley 27.157. La ley 29.476 es la que modifica la ley 27.157, determina ya no solamente, ya no como declaratoria de fábrica, sino conoce como la declaratoria de edificación. En suma, estamos hablando de cualquiera que sea la definición, estamos hablando de cualquier escenario que quiera dársele, el significado real es la inscripción de lo edificado en el registro. Es cómo incorporar jurídicamente lo edificado, lo construido al registro. Lo que es importante señalar es que actualmente significa la inscripción en el registro público para tener reconocimiento legal, como les digo. ¿Para qué quiero declarar la fábrica? ¿Para qué quiero hacer la declaratoria de la edificación? Nombre correcto. Es para tener el reconocimiento jurídico y por tanto incorporado en el registro de la propiedad inmueble. ¿Cuáles son los requisitos para este aspecto? Los requisitos para hacer la declaratoria de edificación están establecidos en el reglamento de inscripciones del registro de predios. El registro de predios es del año 2003. Entonces, ahí se determina, dice que el asiento de inscripción debe contener la distribución de los ambientes, el área techada por cada piso, la fecha de la finalización de la obra, la valorización, nombre del profesional que interviene en la declaratoria, sea civil o arquitecto colegiado, y demás datos relevantes que están determinados
en las especificaciones técnicas. Si es que se ha omitido la fecha de la finalización de la obra, para subsanar dicha omisión podrá presentar la declaración jurada del propietario con firma certificada notarialmente. Como le decía, la declaratoria de edificación implica, pues, reconocer jurídicamente la existencia de una edificación. Eso entiende que hay que determinar exactamente cuáles son los ambientes que componen esa edificación, cuánto es el área techada por cada piso, la fecha de la finalización de cada obra. Si no determinan en el formulario o en el instrumento que van a hacer la declaratoria de fábrica, se podrá hacer a través de una declaración jurada suscrita por el propietario y con firma legalizada con firma certificada notarialmente. Esa es la forma que se establece. Sin embargo, lo que hay que tener presente, y es por eso que se ha denominado así el curso licencia de edificaciones, es que se necesita para esta declaratoria la existencia de una licencia de edificación para construir en un escenario normal, en un escenario ordinario, en un escenario correcto, en un escenario de una sociedad que respete los parámetros urbanísticos y edificatorios. Lo correcto y lo normal es que debería existir una licencia de edificación. La licencia de edificación no es más que un acto administrativo por el cual la entidad competente, que en este caso es la Municipalidad Distrital, autoriza al propietario o al interesado que va a hacer la edificación para efectos de que pueda adoptar todas las acciones necesarias, sean físicas como jurídicas, como para poder edificar esa obra, esa casa, ese colegio, esa edificación o ese centro de salud. Eso es el escenario normal. El escenario, digamos, incorrecto de una sociedad que no respeta estos parámetros y de una sociedad que tiene poco desarrollo a nivel de temas de política de vivienda, es que se hacen licencias, es que se hacen construcciones, cual fuera la construcción, sin licencia de edificación. Sin licencia de edificación. Y nuestras normas no podrían estar ajenos a esta realidad social, por lo que la norma ha previsto ciertos supuestos en los cuales procede la declaratoria de edificación sin la existencia de una licencia de edificación, que luego vamos a ir viendo. Lo correcto, como le digo, lo normal es esto. Si nosotros revisamos un poco el contexto normativo de cómo surgió la ley 27.157, que es la ley de regularización de edificaciones, es precisamente para dar un plazo prudente, fecha hasta la cual podrían permitirse las regularización de edificaciones que no contaban con licencia. Sin embargo, ahora estamos en el año 2020, esa norma, a pesar que ya venció el plazo originario, se ha ido ampliando fechas. Gobierno de turno que llegan, necesidades de reactivar la economía, han ido ampliando estos temas. Eso demuestra la incipiente formación, la incipiente existencia de políticas en materia de vivienda de nuestro país. Lo que quiero decir, y lo digo en un escenario académico, es que el Estado como tal no tiene una política de vivienda sostenible en el tiempo y que puede verificarse además evaluable en el tiempo, que pueda darle soporte y que pueda determinar cuál es nuestro crecimiento poblacional y cuál es nuestro crecimiento a nivel de viviendas y de edificaciones y demográficamente.
Por tanto, lo que ha ido hasta ahora es precisamente la norma ha ido reconociendo pues la existencia de ciertos contextos anómalos como las edificaciones sin licencia de edificación, como vamos a ver enseguida. ¿Ya? Entonces, eh, eh, la para la declaratoria de edificación en concreto, se requiere que esté concluido la obra, finalizado la obra. Si no, estamos hablando de una obra parcial. Pero existen supuestos en el cual, por ejemplo, se requiere la emisión de un verificado, de un informe de verificación ad hoc en ese supuesto el ingeniero verificador puede determinar ciertos supuestos para el cual se deje en el rubro de cargas y grabamos una anotación en la que se deje constancia que tal circunstancia, la que se cancelará con la presentación del informe al registro. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo, cuando se hace una declaratoria de fábrica en una zona monumental, en un inmueble declarado monumento histórico, lo normal y correcto es que debe existir el informe de verificador ad hoc. ¿Quién es el informe de ¿Quién hace el informe de verificador ad hoc? Debe ser designado por el Ministerio de Cultura, en este caso por la Dirección Desconcentrada de Cultura. Si no existe eso, se puede inscribir, pero se le pondrá en el rubro de cargas y grabamos una anotación dejando constancia de tal circunstancia. ¿Cómo se cancela eso? Obviamente con la presentación del informe de verificación. Entonces, además debe tenerse presente que en los casos en que la declaratoria fábrica intervenga la sociedad conyugal sujeta al régimen de sociedades gananciales y la fábrica haya sido edificada en terreno propio de uno de ellos, el registrador procederá a extender simultáneamente el asiento de dominio de la sociedad conyugal sobre el inmueble por el solo mérito de la declaración, salvo que se acredite que el bien mantiene la condición de propio. Eso está vinculado a lo que dice el artículo 310 y 311 del Código Civil y que permite pues que se pueda edificar sobre el inmueble de uno de los cónyuges. Sin embargo, para extender esa modificación precisamente se requiere pues la autorización del cónyuge que tiene la titularidad de ese bien en calidad de bien propio. En ese supuesto, si es que las dos partes intervienen, ambos cónyuges intervienen, entonces simultáneamente se extiende el asiento de dominio de la sociedad conyugal sobre el inmueble por el solo mérito de la declaratoria fábrica. Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, debe acompañarse copia certificada en la partida de matrimonio, expedida por el funcionario que conserve en su poder la matriz o el notario. Eso es lo que establece precisamente. Vamos a ir un poco ejemplificando y llegando a ciertos contextos. Ahí vamos a ver cuáles son los tipos que hay. Integral, cuando obedece a un proyecto completo, a un proyecto terminado. Una declaratoria de edificación de forma integral es cuando se ha terminado toda la declaratoria de fábrica. Y es parcial cuando obedece a una parte del proyecto no concluido. Por ejemplo, muchas veces lo que una persona hace en una edificación es proyectarse, por ejemplo, para una casa de 5 pisos, de 10 pisos, ¿no? Pero por temas económicos solo construye un piso por ahora o 2 pisos. Y entonces, en ese supuesto, pide la declaratoria de edificación parcial cuando, por ejemplo, solo está edificando a una de las partes, mejor dicho, está declarando la existencia jurídica solo de esa fracción o de esa parte, de esa primera parte de todo. Esa ampliación cuando obedece a otra etapa de un proyecto, cuya etapa anterior se encontraba inscrita y existe un incremento de área techada. Y así, por ejemplo, nosotros vamos a verificarlo en esta edificación. Miren, el primer piso, escucha acá, en esta casa tiene solamente 2 pisos, ¿no? Y posteriormente lo que hacen es ampliarle esta parte que es el tercer piso. ¿Mm? Se amplía ahí, es el tercer piso. Modificación. Cuando obedece a una variación de los rubros inscritos en la declaratoria de fábrica,
Ejemplo, ¿no? Ejemplo, en este caso, por ejemplo, esto era lo que estaba inscrito y esto es lo que está declarado ahora. Aparentemente, si ustedes se dan cuenta, aquí hay declaratoria, hay, mejor dicho, departamentos o edificaciones contiguas, todo, mira. Toda esta construcción, toda esta construcción, toda esta construcción. ¿Se ve, por favor? ¿Se ve? ¿Me pueden confirmar alguien? ¿Se ve? ¿Aló, se ve? Buenas tardes. ¿Alguien me puede confirmar si se ve? ¿Alguien me puede confirmar si es que se ve? Hola. Ahora escucho, doctor. ¿Se ve, por favor? Sí, sí, ¿Están se mira. bien? Sí, sí, Sí. se mira todo, doctor. Mm, ya. Sí, ¿no? Se ve, ¿no? Entonces, mire, en este escenario, mire, si ustedes se dan cuenta, se cierra aquí las puertas que están acá, la puerta. Entonces acá ya hay unos cuartos independientes, acá al otro lado hay otros cuartos independientes. Cerrado acá, y lo que ya se edifica ya modifican pues la estructura y la distribución de los ambientes. La demolición es cuando obedece a una eliminación parcial o total de una fábrica, ya sea ya inscrita a efectos de dar baja en el asiento registral. Se cancela pues el asiento precisamente por la demolición. En estricto no se llama cancelación, se llama en realidad solamente demolición de edificación, pero se deja constancia que toda la estructura edificatoria que estaba inscrita en un asiento determinado ya no existe porque ha sido demolido, si es que ha sido totalmente o parcialmente. Si es que ha sido parcialmente, habrá que determinar qué parte ha sido demolido y qué parte no ha sido demolido. En ese escenario, la parte que ha sido demolido parcialmente y que subsiste todavía, deberá dejarse constancia que subsiste todavía, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿en todos estos tipos se necesita licencia? Sí, sí se necesita en todos estos, en cualquier tipo de intervención que se hace en una edificación se necesita licencia. Licencia. Claro, sin embargo, como le decía anteriormente, lo que pasa es que en la actualidad cualquier persona cierra la calle y descarga sus materiales y se pone a techarlo. Nadie dice nada, por más que la gente reclame, los vecinos reclamen, la gente hace lo que se le da la gana, muchas veces. No sé si les ha ocurrido, un día están manejando el carro, su carro, y están pasando por una vía y encuentran cerrado. ¿Ven qué pasa? Están construyendo. Y si están construyendo, ni siquiera tienen licencia de construcción. Y los sábados, todos los sábados, hay gente que, por ejemplo, cierra la calle sencillamente y están en su techada y luego empiezan también con su fiesta de toda la tarde, de toda la noche, y al final la calle sigue cerrada. O sea, no hay una licencia determinada que establezca permisos como para poder meter materiales en determinadas horas, dejar de meter materiales en determinadas horas, en qué tiempo y a qué hora se tiene que hacer mejor dicho, la techada o la edificación propiamente, culminar con algunas actividades propias de la construcción, ¿no? Sin embargo, la norma, además, el reglamento de predios permite, ha identificado la existencia de figuras como la predeclaratoria de fábrica. La predeclaratoria de fábrica en realidad es una anotación preventiva, una anotación provisional, precautoria, ¿no? Que es de la predeclaratoria de fábrica. La anotación preventiva de la predeclaratoria de fábrica, en el caso de las modalidades A y B, se realiza en mérito a los siguientes documentos. Las modalidades que están determinados en la declaratoria de edificación están en función a la ley 29090, es decir, 2008. Esa ley es el que establece precisamente cuántas modalidades existen y y qué supuestos engloba cada modalidad. Por tanto,
En las modalidades A y B se realizará en mérito a los siguientes documentos. Cargo de formulario único de edificación, que es FUE, presentado ante la municipalidad correspondiente con el sello de su resolución y el número de expediente asignado. Plano de ubicación y localización y plano de arquitectura de plantas y distribución presentado ante la municipalidad respectiva y memoria descriptiva de distribución de ambiente. En caso de las modalidades C y D, la anotación preventiva se realizará en mérito a los siguientes documentos. Copia autenticada del FUE licencia. Plano, ubicación, localización y plano de arquitectura de plantas y distribución aprobado por la municipalidad y FUE anexo C, predeclaratoria de fábrica conteniendo la memoria descriptiva. En caso de discrepancias entre los datos consignados entre la memoria y el respectivo plano, prevalecerán los que aparecen obviamente en el plano. Entonces, si nos damos cuenta, existe pues la modalidad A, la modalidad B, la modalidad C y la modalidad D. Este tipo de modalidades, la distribución de las modalidades está en función, a mi criterio, está determinado en función a la envergadura de la edificación. Es decir, cuántos pisos vas a hacer, cuántos metros lineales vas a hacer, por ejemplo, si fueran muros, y en qué zonas estás haciendo. De acuerdo a esas modalidades, se determina, de acuerdo a esas condiciones físicas y de parámetros urbanísticos, se va a determinar en qué modalidad estamos. Si estamos ante una modalidad A o B o C o D. A fin de agilizar la inscripción, se presentará adicionalmente de memoria ejecutiva en soporte digital. Esa es una figura que ha permitido que para copiar, pegar lo que existe en la memoria descriptiva en relación a la predeclaratoria de fábrica, se pide pues que presenten ese cuadro. Ahora, contenido del asiento de anotación preventiva y predeclaratoria de fábrica. El contenido de la anotación preventiva de la predeclaratoria de fábrica debe contener la distribución de ambientes, el área techada por cada piso, el área libre del primer piso, el carácter preventivo del asiento, la norma que autoriza su extensión y el plazo de vigencia. Así como el nombre del profesional, así como el nombre del profesional que interviene en el proyecto de la declaratoria de fábrica. El plazo de vigencia en este escenario está supeditado al plazo que determina la licencia de edificación. Si la licencia te dice por 2 años, bueno, tu plazo de preventiva tiene que ser por 2 años. La vigencia de la anotación preventiva podrá prorrogarse en mérito a documento privado con firma certificada por el propietario, por cualquiera de los adquirientes de la unidad inmobiliaria preindependizadas o por el tercero, cuyo derecho en medio de la partida acompañando de la documentación pertinente. Claro, si no logro terminar construir, por ejemplo, si me han dado plazo para construir en 2 años y no puedo construirlo por X motivo, puedo pedir a la municipalidad la ampliación y en función a esa ampliación puedo pedir al registro también la ampliación o prorrogar la vigencia de la anotación preventiva de acuerdo a ese plazo. Si durante la vigencia de las anotaciones preventivas a que se refiere el párrafo anterior no se llegara a registrar su conversión e inscripción, dichas anotaciones caducarán de pleno derecho. Es decir, ya no existen jurídicamente de pleno derecho sin que haya pues otro documento que pueda ir actuando. O sea, producido obviamente esta caducidad, se cierran las partidas y ya no hay vuelta a quedar en relación a ese tema, ¿no? Cargas registrales. ¿Qué pasa cuando existe cargas registrales? En función de la declaratoria de edificación. Con la regularización de la declaratoria de edificación se inscribirá simultáneo en el rubro de cargas y gravámenes, dice, las transgresiones a los parámetros urbanísticos. O sea, lo normal es que si yo presento ante una municipalidad la solicitud de licencia de edificación y la municipalidad me autoriza, me tiene que autorizar dentro del esquema de los parámetros urbanísticos y edificatorios y además las normas técnicas existentes. Consecuentemente, no debería existir ninguna carga o ningún gravamen porque no estaría transgrediendo ningún parámetro urbanístico o edificatorio. Sin embargo, como les decía inicialmente, es
El derecho reconoce la situación, la existencia de situaciones anómalas, como por ejemplo, mejor dicho, creo que su nombre está mal dicho, ¿no? Anómalas no, sino como las, la situación de la existencia de situaciones excepcionales que, como es el caso de la licencia de edificación denegada o la inexistencia de licencia de edificación. En ese caso, pese a que ya se ha construido, ya existe una edificación, si es que se transgrede los parámetros urbanísticos y edificatorios con esto, sí, lo que tiene que hacerse en el registro es inscribir una carga y gravamen. A ver, un ejemplo. Si de acuerdo a las especificaciones técnicas, por ejemplo, en una edificación dice, debe tener área libre 2 metros cuadrados. Por ejemplo, por cada 100 metros cuadrados debe haber 5 metros cuadrados de área libre. Si es así, entonces tiene que haber 5 metros cuadrados. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Por querer ganar espacio y ambientes, el propietario no lo deja 5 metros cuadrados, sino solo lo deja, por ejemplo, 3 metros cuadrados. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí hay una transgresión. La norma técnica decía que por cada 100 metros tienes que dejar 5 metros cuadrados de área libre, que serían ductos de ventilación, tragaluz, etc. Pero como no lo está, no está ahora, entonces hay una transgresión en ese escenario. ¿Qué se hace? Bueno, pues se le inscribe una carga, se llama. ¿Cómo se levanta esa carga? Rectificando precisamente. ¿Y cómo se rectifica? Obviamente tendrías que demolerlo o modificar la parte de la edificación que permita dejar establecido la rectificación o la corrección de esa transgresión en las normas urbanísticas, ¿no? Sistemas de inscripción. La inscripción de la declaratoria de fábrica o de la demolición, en concreto es la inscripción de la declaratoria de edificación o demolición, se hacen a través de 4 instrumentos. 4 clases existen. La primera es vía escritura pública. Se va ante un notario, se lleva el formulario notario, la resolución de conformidad de obra y ellos lo incorporan a eso, adjuntando el FUO o si no el FUO de declaratoria de fábrica. Segundo, mediante formulario registral, que ese es el FOR, que es la vía excepcional que ha sido reconocido por la ley 27.157, creado por la ley 27.157 y su texto único ordenado, que es el Decreto Supremo 035-2007. Esa norma además ha sido modificado en varias oportunidades, más que nada en estricto en relación a los plazos. Para los casos de la regularización para obras de acuerdo a los plazos vigentes otorgados por ley, como le decía, solamente hay plazos temporales, no es que ese FOR se utiliza de forma indefinida. Y lo tercero es mediante formulario único oficial, el FUO, o formulario único de edificación, el FUE. El FUE es lo que ha sido determinado por la ley 27.157. ¿Ya? El otro es el tema, otros señalados en normas estándares. ¿Cuáles son esas otras? Son, por ejemplo, cualquiera de los instrumentos señalados que debe acompañarse de los anexos. O sea, ¿cuál es esa otra norma? Es, por ejemplo, el Decreto Supremo 130-2001 de vivienda, mejor dicho, del Ministerio de Economía, que permite sanear a las entidades del Estado. En ese escenario no se requiere usar ni escritura pública ni formulario registral o FOR, ni formulario único de edificaciones, sino lo que se va a hacer es precisamente vía solamente los requisitos que están establecidos en el artículo 8 y 9 del reglamento, que son planos, declaraciones juradas y publicaciones, ¿no? Entonces, sin embargo, en cualquiera de esos escenarios se debe acompañar la normativa que exige, que muchas veces es el plano de ubicación, localización y el plano de distribución, porque solo con el plano de distribución se va a poder determinar cuáles son las áreas de la edificación que necesitan, pues, que deben
que debe acreditar la existencia jurídica de una edificación, ¿no? Edificación. Como le decía, la ley 30.830, que ha sido publicada en el Diario El Peruano el 27 de julio del 2018, ha sido la ley que modifica la ley 27.157 y ha determinado que, por ejemplo, los propietarios de edificaciones ejecutadas hasta el 31 de diciembre de 2016, que hayan sido construidos sin licencia de construcción, conformidad de obra o que no cuente con declaratoria de fábrica, independización y o reglamento interno, de ser el caso, podrán sanear su situación de acuerdo a los procedimientos establecidos en la ley 27.157. A eso es lo que me refería. O sea, cada periodo han ido ampliando. Primero ha sido hasta el 2001, luego ha sido hasta el 2014, luego ha sido hasta el 2008, hasta que ahora finalmente, hasta ahora se ha determinado que son a las edificaciones del 31, hasta el 31 de diciembre de 2016. Sin ánimo de quizá generar algún tipo de apología, diría yo que esta es una norma transitoria porque de acá a 2 años, un año vendrá otro gobierno y dirá amplíase hasta el 2020, 2021 y así vamos a ir toda la vida ampliando. ¿Qué quiere decir? Que en el Perú se va a ir haciendo, se va normalizando construir sin licencias de edificación, ¿no? En caso de remodelaciones o modificaciones de la fábrica, debe adjuntarse además la memoria ejecutiva de la edificación resultante en el plano de distribución de la edificación resultante, ¿no? Muy bien, no sé, a ver, alguna pregunta. Quiero preguntar a alguien, a ver, no sé, la autora Tania Pérez, ¿me escucha? ¿Me escuchan? Sí me están escuchando, ¿verdad? Muy bien. Procedimiento de regularización. Como les decía, existía pues dos supuestos, ¿no? Que es antes del 20 de julio de 99 mediante la ley 27.157, después del 20 de julio del 99 mediante ley 28.170. Pero esto era el escenario ordinario, ¿Qué quiere decir? Que con la ley 27.157 era una regularización de la edificación. Regularizar implica, pues, sanear, salvar, contextualizar, o sea, una situación anómala como una edificación sin licencia de construcción. Aquí directamente se va hasta registros públicos a través del FOR y se hace con la intervención del verificador, no hay multas y debe revisarse los parámetros anteriores y o actuales y si hay transgresiones se ingresa pues una carga registral. Eso es lo que establece la ley 27.157, que como les decía, inicialmente ha sido creado solo hasta el 20 de julio del 99. Sin embargo, por ley 30.830, que es del 27 de julio del 2018, este plazo se ha ido ampliando, ahora ya no es a eso, sino se ha ampliado hasta el 31 de diciembre del 2016. Pero no se debe, yo no le he cambiado esa fecha y no le he consignado precisamente de forma agresiva. ¿Por qué? Porque paralelo a eso existe el procedimiento ordinario, normal, correcto, que es lo que está establecido en la ley 29.090, que en este caso lo que se hace es, se recurre a la municipalidad para sacar licencia y el órgano competente para aprobar es la municipalidad y el que además aprueba la construcción y que ha sido da la conformidad de la construcción es la municipalidad y lo hace, podría hacerlo a través del FUO o del FUE, declaratoria de fábrica, y lo hace en vez del verificador, como es en el otro procedimiento, interviene un constatador o ejecutor de la obra. Aquí hay multa por regularización porque si, por ejemplo, haces modificando la edificación, transgrediendo los parámetros, te multan ahí. Y ahí sí tiene que sí o sí respetar los parámetros actuales. Sin embargo, no debería tener carga
técnica, porque, como le vuelvo a repetir, se supone que para presentar la licencia has tenido que cumplir con los parámetros actuales y la nueva edificación debe respetar estos parámetros actuales, ¿no? Eso es el procedimiento. El procedimiento secuencial en el caso de licencia, como le decía, es un acto administrativo, es inspección ocular, se realiza en el campo con la finalidad de efectuar la constatación de edificación. Luego se hace el estudio de la documentación, que es un trabajo de gabinete, se refiere a toda la documentación que poseen o entregan los propietarios. Hay una investigación previa hasta conseguir la documentación y los datos que faltan para la declaratoria de edificación. Y ahí finalmente, bueno, después hay un trabajo de gabinete, que es la etapa donde se cruza todos los datos de información entre lo documental y lo físico, y desarrollo de la declaratoria de edificación. Esta es la consignación de todos los datos obtenidos previo análisis, ya sea en el FOR, FOE o escritura pública según el caso, ¿no? Entonces eso es lo normal. O sea, ¿qué quiero decir con este tema? O sea, el procedimiento ordinario, lo normal, lo correcto, y yo digo eso porque finalmente hay muchos ingenieros que no hacen eso, es que lo primero que tienen que hacer es hacer una inspección ocular. O sea, tienes que ir a medir si el baño mide 2x4, tienes que constatar que en efecto mide 2x4. Si el baño tiene una ventana, tienes que determinar si tiene una ventana. Si ese baño es un baño completo, hay que determinar que en efecto tiene un baño completo. Si hay que dibujar todo el baño completo. Si tiene, por ejemplo, un jacuzzi, hay que dibujar la existencia del jacuzzi dentro de ese plano, dentro del plano de distribución. Luego de eso se hace un estudio de la documentación. Es decir, una vez levantado eso, debe estudiar a toda la documentación que posean y entregan los propietarios, es decir, si coincide con la copia literal, si ha abarcado más área, menos área, etc. Luego debe ser una investigación que debe indagar para cumplir con todos los documentos de la declaratoria de edificación. Ejemplo, realizar si cumple con los parámetros urbanísticos, no cumple con los parámetros urbanísticos, con las normas técnicas de edificación, etcétera. Tiene que desarrollar todos esos temas. Muchas veces los ingenieros no hacen eso, sino de frente, ni siquiera hacen la inspección, sino que hacen una inspección así a la deriva, porque eso la inspección implica que hay que hacer minuciosamente. Si la columna mide, por ejemplo, 20 centímetros por 30, tu dibujo tiene que demostrar que en efecto tiene 20 centímetros por 30. No es que, bueno, se te ocurre que por norma podría tener 20 por 20, entonces no se trata de eso, hay que determinar específicamente cuál es. Análisis documental fehaciente real. Entonces, las municipalidades deben verificar la licencia de construcción en planos, debe verificar si se cumple la OTAVALUO, debe verificar la adecuación con los certificados paramétricos y edificatorios, y en función a eso debe otorgar el certificado de conformidad de obra o la finalización de obra, el certificado de habitabilidad. Ejemplo, una edificación de 20 metros cuadrados o 17 metros cuadrados. Si eso, por ejemplo, uno tiene que determinar si hay condiciones de habitabilidad y si hay declaratorias de edificaciones anteriores, para ver si no estamos ante una modificación, una ampliación, una rectificación. Y de ser el caso, si muchas veces la declaratoria de edificación da camino, da pie o es fuente de las independizaciones. Entonces, para el caso deben determinarse pues cuáles son las independizaciones, cuáles son las fracciones de área que tienen que independizar, ¿no? Ahí también hay algunas definiciones que hay que determinar de las áreas. Por ejemplo, el reglamento de la ley de propiedad horizontal establece que la área construida es aquella que corresponde a los ambientes techados de cada sección, sin tener en cuenta los elementos o sistemas de techado, en la referida área quedan comprendidas las áreas ocupadas por muros, columnas y otros elementos portantes, pero quedan excluidas las áreas de aleros y voladizos en general, que no cubren ambientes cerrados. Eso es el artículo 2 de la ley de propiedad horizontal. Pero ya ha ido modificándose posteriormente con la ley 27.157 y ha determinado qué es el área techada. El área techada es el área encerrada por el perímetro de la proyección de los techos.
con cualquier tipo de cobertura sobre el plano del piso, incluyendo los muros y aleros, los aleros y los espacios con dobles o mayores alturas, y excluye la proyección de vigas, cornisas, jardineras u otros elementos arquitectónicos elevados que no constituyen techos, ¿verdad? O sea, excluye, debe tenerse presente que para identificar el área techada, el concepto concreto es que se debe determinar específicamente la exclusión de las proyecciones de las vigas, las cornisas, jardines u otros elementos arquitectónicos. A ver, tenemos la intervención de uno de nuestros colegas. Uno de nuestros colegas ha pedido la mano. A ver, por favor, si puede comentar. A ver. Nuestro compañero Jesús me dice que se escucha con un poco de ruido. ¿Se escucha? Muy bien. Sigamos, por favor. A ver, alguien ha pedido ejemplo, ¿no? Ejemplo de las áreas techadas. Es un tema recontra técnico esto, quizá por eso es un poco aburrido, pero vamos a tratar de llegar a escenarios más ejemplificadores como para poder entendernos en qué estamos hablando. Por ejemplo, esta edificación tiene un dormitorio y un balcón. Mira, si ustedes se han dado cuenta, el área cerrada es solamente el amarillo, que sería el área construida. El área construida. El balcón que está afuera es un área sin cerrar, porque no hay una cobertura que le da. Este correspondería al área, la sumatoria, esto se correspondería a la del área techada. A ver, un poco diferenciar estos, por ejemplo. Tenemos, aquí, por ejemplo, en esta edificación tenemos una escalera, dos escaleras, hay un área A, hay un área B, hay un pozo de luz que comparte para el área A, para el área B, y hay un hall, ¿no? Un hall que está acá, y estas serían las áreas libres, las verdecitas. Si nosotros nos damos cuenta, el pozo de luz que está aquí, el pozo de luz, se diferencia exactamente como si fuera un área que comparte tanto la fracción A como la fracción B. Pero cuando nosotros determinamos secciones exclusivas, se tienen que identificar en qué escenario queda este pozo de luz. ¿Ya? ¿En qué escenario estamos? Por ejemplo, área exclusiva de este caso, si nosotros vamos a independizar este departamento, por ejemplo, el departamento B, ¿ya? El departamento B, lo único que se va a considerar dentro de esto es el área B más el área libre. El área libre, el área exclusiva. O sea, lo que va a sumar es esto. ¿Por qué el pozo de luz no? Porque el pozo de luz va a ser un área común, compartido, para el área B y el área, para el área B y el área A. Es un pozo de luz. Al igual que el hall, las escaleras dependerán mucho del contexto. O sea, en este momento, si las escaleras conducen a otro piso y no hay solución de continuidad entre el B y el que está encima del B, entonces esto generalmente va a ser un área común. Pero si por ejemplo, si esto fuera un departamento dúplex o un departamento triplex, entonces habría B1 y arriba habría B2, B3, así. Entonces en ese escenario el área exclusiva la escalera podría configurar parte del área exclusiva B, o sea, del departamento del B. Pero en este escenario, el pozo de luz queda claro que no va a ser un área exclusiva. Esto va a ser un área común compartido por
Entonces, ¿cómo sacamos los aleros? ¿Cómo determinamos los aleros? La fórmula registral es el área ocupada es igual al área techada más el área libre. Ya, área techada más área libre es el área ocupada. Área libre. Entonces, ya, sigamos. Vamos a lograrnos entender ahorita. Ya, vamos a lograrnos entender ahorita. Va a haber aleros externos y aleros internos. En el mismo ejemplo anterior que estamos viendo, mira, si ustedes se dan cuenta acá, en el escenario ya estamos en una vereda. Acá hay una vereda. Pero nuestra construcción está solamente desde el área techada más el área libre, que entre los dos va a darnos el área ocupada. Va a sumar el área ocupada. Ahora, la pregunta es, ¿y los aleros qué función cumplen? Primero hay que determinar que existen dos tipos de aleros. Alero exterior y alero interior. Los aleros exteriores o interiores se proyectan sobre el área de ocupación del terreno. ¿Ya? Sobre el área de ocupación del terreno. Los reglamentos, tanto de la Ley 27.157 como el Nacional de Edificaciones, consideran que los aleros en estos casos son parte de las áreas techadas de donde se proyectan. Entonces, los aleros exteriores o interiores conjuntamente con el área techada de la parte edificada constituye el área total techada del nivel. Aquí estamos hablando de un escenario ordinario donde que el alero exterior está incluido, el alero exterior debería estar formando parte del área techada. Los reglamentos, como le decía, consideran que los aleros en estos casos son parte de las áreas techadas en donde se proyecta. ¿Ya? Pero hay un escenario un poco sui generis que muchas veces tenemos en nuestro país es lo normal. Si ustedes se han dado cuenta en esta casa, la vereda está ahí y la edificación está sobre la vereda. Hay un alero externo que está sobre la vereda. Ya no suma ya el área techada y el área libre, que es el área ocupada en el primer piso. En el segundo piso ya varía el tema. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con eso? O sea, la pregunta y es, ¿qué pasa con eso? Las áreas del alero externo se declaran independientemente de las áreas techadas de la edificación. Se tiene que determinar como si fuera independiente del área techada de la edificación. El área total techada del piso y la de los aleros se convierten en el área de ocupación del piso superior. ¿Ya? ¿Qué es esto lo que le decía? El área techada de acá se va a convertir en el área ocupada de esta fracción. Cuando el alero es autorizado, parámetros urbanismo edificatorio, no genera carga registral en la regularización de las edificaciones antes de la ley 29, de la ley 27.157, que temporalmente se aplicaba hasta antes del 20 de julio del año 99 y que, como les vuelvo a repetir, ahora se ha ampliado hasta el 31 de diciembre de 2016. No sé si me han entendido. A ver, en todo caso, alguna intervención, por favor. No sé si me han entendido. A ver, el señor Hernán Apaza, que tiene su cámara activada. ¿Me habrá logrado entender? ¿Me habrá logrado entender? Sí, el señor Elías, ¿me logró entender? No, no tiene audio allá. O alguien, por favor, ¿logró entender? O sea, voy a repetir un poco. Lo normal, lo ordinario, es que lo normal y lo ordinario es que el alero debería sacarse dentro de tu propio terreno, dentro de tu propia edificación. Por ejemplo, acá, la vereda está fuera
de tu edificación. Eso es lo normal, eso es lo correcto. Pero la costumbre ya se ha hecho, no sé si ustedes han visto, que, que con esta forma de construcción, al final, ya ocupan hasta más de la vereda, hasta más, casi hasta la mitad de la calle. Mucha gente hace eso. Entonces, lo malo, pernicioso, antiestético, incoherente, la verdad que lo veo yo recontra informal, o sea, todo lo peor que se puede existir de un tema estético o normal, es que las municipalidades permiten estas cosas. Les dan licencia de edificación para estas cosas. O sea, muchas veces incluso los aleros sacan 2 metros, 3 metros. Y ustedes van a ver en una esquina que está, o una calle principal, la gente tiene aquí, en el segundo piso y en el tercer piso, otro, así van ampliando. Con el tiempo van ganando los aires. Ese, si es que está dentro de las normas urbanísticas, no genera carga. Pero si no, sí debería generar carga registral en la regularización de las edificaciones. Muy bien, jóvenes, señores, disculpen, señoras y señores. Definiciones. La declaratoria de edificación, como le decía, la consecuencia ordinaria es la independización, que eso es otro tema y para otro contexto. Pero quiero hablarles adicionalmente hoy día sobre las últimas precedentes en función a este tema. A ver, vamos a ver. Tengo que dejar de presentar. Muy bien. Muy bien. El Tribunal Registral ya ha determinado qué se puede hacer en función a estas de las edificaciones. Lo que ha determinado específicamente en función a estas edificaciones es en función a lo que es el tema que nos convoca, es lo siguiente. Cuando estamos hablando de azotea o aires, en la legislación peruana son conceptos equivalentes. La azotea a aire son equivalentes, no iguales, equivalentes, sin perjuicio de que al respecto señale el reglamento interno. O sea, depende mucho del nomen juris que el reglamento interno puede establecerse si estamos ante una azotea o los aires. La determinación de esta identificación, en el caso de esta edificación, depende mucho de la funcionalidad que se pueda dar. Ejemplo, la azotea es un nivel de edificación. En cambio, eso quiere decir que muchas veces cierra la edificación, que está determinado por el Reglamento Nacional de Edificaciones. En cambio, los aires es esa facultad concedida a una persona para sobreelevar, para volver a construirlo sobre ese ambiente. O sea, te permite no cerrar la edificación, como en el caso de la azotea, sino a sobreelevar sobre eso. Y ahí se aplica la directiva 09-2008 SUNARP-SN. Podrían considerarse generalmente como bienes comunes, salvo que los títulos de propiedad de las secciones aparezcan como cláusulas en contrario. Es decir, lo normal, lo ordinario es que estas azoteas o los aires deberían ser áreas comunes o bienes comunes, salvo que el título de la propiedad establezca lo contrario. Si el título de propiedad dice, estas aires le vendo a tal persona porque es un bien exclusivo, entonces se le reputa un bien exclusivo y por tanto surte los efectos como si fuera un bien exclusivo. Obviamente con la facultad concedida para sobrelevar sobre eso, es decir, edificar, modificar ese ambiente y poder edificar los pisos que considera.
los pisos que consideran. Ahora, luego existe también la independización de predios sujetos a copropiedad. Para la independización de predios sujetos a copropiedad se requiere el consentimiento de la totalidad de los copropietarios de conformidad con el artículo 971, inciso 1 del Código Civil, ¿no? Eso es otro que ha determinado un precedente de observancia obligatoria cuando, por ejemplo, en una edificación son propiedad de 4 hermanos y los hermanos quieren independizarse por departamentos. Entonces, se requiere pues, sí o sí que todos puedan intervenir ahí y autorizar la declaratoria de fábrica o también autorizar la independización respectiva, ¿no? Eso sería todo por mi parte. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario o alguna pregunta como para poder absolverlo, alguna duda, por favor. A ver, los micrófonos están habilitados. Bueno, en todo caso vamos a absolver una pregunta. Por ejemplo, doctor, una propiedad se inscribió y se hizo su declaratoria de fábrica bajo la ley 27157, ¿ya? Sin embargo, posteriormente se demolió y construyó. Esto último, ¿cómo se puede regularizar o declarar actualmente la construcción o bajo qué ley? Mira, si ya se hizo bajo la ley 27.157, lo que tendría que hacer es bajo las normas ordinarias, que es la ley 29.090. Ah, pero dice la demolición y la construcción fue sin licencia. Tendría que regularizar la licencia previamente, ¿no? Tendría que regularizar previamente la licencia, ¿no? Tendría que regularizar la licencia ante quién, ante precisamente la municipalidad, ante la municipalidad, ¿no? A ver, señores, no sé, ¿alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches. A ver. Doctor, una buena ponencia, la verdad que me ha abierto los ojos. Mira, hay un caso que, digamos, hay una construcción ya antigua, lógicamente, que a la pregunta que me ha antecedido es similar, pero en este caso se ha demolido, pero esa construcción ya estaba inscrita en registros públicos, incluso tenía licencia de la municipalidad, pero la hemos demolido. ¿Es necesario volver a sacar nueva licencia? Como le digo, para demoler tienes que tener licencia. No, ya que, digamos, se ha demolido clandestinamente, que sin que se dé cuenta, en este caso, normalmente pone el vivo, ¿no? Pepe el Vivo la ha demolido y ahorita se puede construir un piso normal, sin licencia, ¿es factible? No. En un escenario normal no existe, no podrías hacerlo. No podrías hacer. No podrías hacer. Y tendrías que recurrir a la municipalidad para poder. Lo que sí puedes hacer es, si ya tienes declaratoria de fábrica con la ley 27.157 Yes. y le has ¿ya estás inscrito eso todavía? No, ya la construcción hace de 10 años, ¿no? Que ya está autorizado para construir solamente el primer piso, pero como ya no era conveniente para subir, vamos, a 4 pisos, la han ya demolido y empezó a construir de nuevo, de cero. Pero y esta nueva lo han hecho sin licencia. No, sin licencia la han construido, pero hasta el primer piso nomás. Ahora sí, tenía que pasar al segundo piso, tenía que sacar licencia. Sí. Tiene que sacar. Factira para el segundo piso, ya no va para el primer piso, porque el primer piso está declarado, como dice usted, de fábrica. Pero no dices que lo ha demolido y lo ha vuelto a construir. Claro, exacto. Hasta el primer piso, sí, sin licencia, sin nada. Tiene que de todas maneras, o sea, además el usuario hace mal en no regularizar un contexto, porque imagínate, esa primera declaratoria de fábrica lo ha demolido, el hecho con el 5, me imagino que debe haber sido una construcción del año 90, 95, más o menos. Así es. Ese tiene una valorización X.
Y ahora la nueva edificación tiene una valorización X por 4 o X por 3. Entonces, sí, deberías, en vez de ponerse a derecho, o sea, en vez de corregir, lo que está haciendo sigue en la informalidad, no puede regularizarlo, y además su predio está devaluado, ¿no? La real es eso, en el fondo se está perjudicando. O sea, yo considero que sí o sí debería regularizar ese tema. Ya, Lo que doctor. pasa es que el tribunal lo que ha establecido es que no procede la rectificación mediante FOR, por ejemplo, de una declaratoria de edificación inscrita vía regularización, cuando se evidente que se trata de una segunda regularización. O sea, si ya te has acogido a la ley 27157, ya no puedes volver a regularizar de esa edificación. Ya no podrías. Tienes que hacerlo bajo las normas ordinarias. Y las normas ordinarias es en función a la ley 29/90. Y la Ya, ley doctor. 29/90 no es que te deja en el desamparo. Lo que puedes hacer es, regularizo mi declaratoria, pagando una multa que no les hace pagar, regularizo mi licencia. Y vas a la municipalidad, presentas tu proyecto y pides regularizo licencia. O de Claro. frente, si ya tienes todo el primer piso construido al 100% totalmente, ya dices, en vía de regularización pido la conformidad de la obra de esta edificación que he hecho. Entonces, eso es lo que Oh, tendrías que hacer. ok, muchas gracias, doctor. Ok. Doctor, buenas tardes. Interesante tema de disertación, doctor. Tengo una duda. Eh, una abogada me recomendó que mediante la ley 30.830, Ujú. ¿Ya? Sí, sí, te eh, escucho. ya, mediante esta ley yo puedo regularizar mi propiedad, porque mi propiedad, el estado actual es que está declarado, tiene declaratorio de fábrica mediante la ley 27.157. Se declaró mediante esa ley de una construcción que estaba de adobe de hace más o menos del año 95 o 90 por ahí. O sea, actualmente tiene declaratorio de fábrica y se hizo una demolición y una construcción sin licencia. Y ya está construido ya. Ahora, esta última construcción, eh, la abogada dice que se puede regularizar mediante la ley 30.830, que es, como usted dice, es hasta el 31 de diciembre de 2016. ¿Eso es posible? O sea, sí se puede regularizar esta construcción actual mediante esta ley a fin de evitar multas, a fin de evitar pagos en la municipalidad, ¿no? Con esa Pero finalidad. vamos por partes. Pero tú tienes la ley 27.150, mejor dicho, tú tienes una edificación ya regularizada o ya declarada con la ley Sí, 27.157, ¿verdad? sí. Ya, ya. Si es así, esa ley 30.830 no es una ley independiente, autónoma, sino es una ley solamente que modifica la 27.157, pero modifica únicamente el artículo 3, únicamente al artículo 3. Por tanto, lo único que ha modificado es el plazo nada más. No es que sea un procedimiento independiente, no es un procedimiento nuevo, no Ya. es un procedimiento, Únicamente el plazo, dice usted. Entonces, únicamente. lo que tendría que yo hacer para regularizar es de la construcción nueva solicitar una licencia. Mira, la única disposición complementaria y transitoria dice: los propietarios de predios que se hayan acogido con anterioridad al procedimiento de regularización dispuesto por el artículo 3 respecto a edificaciones terminadas al 20 de julio del año 99, o dentro del plazo establecido por las disposiciones complementarias 14ª de la Ley 27.972, que era la Ley Orgánica de Municipalidades, modificada por la Ley 28.437, y en los que se hayan efectuado nuevas edificaciones, ampliaciones, demoliciones o de remodelaciones en el mismo periodo con posterioridad a dichas fechas, puede acogerse a lo dispuesto en la presente ley. O sea, o sea, lo que yo considero ahí es,
si el propietario del predio ¿Ya? ya se ha acogido con anterioridad al procedimiento, mediante a esos procedimientos de la ley 27 o las ampliaciones que hay, Sí, y ha hecho nueva edificación, ampliación o demolición o remodelación en el mismo predio, ¿no? Con posterioridad fecha, puede acogerse a lo dispuesto a la ley. Es un tema que tendría que contextualizarlo ¿a qué ley se refiere? a esa ley 27157. De acuerdo, es que mediante esa ley que usted menciona, es que se declaró la propiedad. Ya. Entonces, al declararse esa propiedad, ya no podría declararse otra vez mediante la ley 30.000, porque como usted dice, solamente se refiere al plazo, más no se refiere a una nueva declaratoria, ¿no? Mire, por eso yo lo que considero es que se tendría que ser adecuarse a esta nueva, a esa disposición complementaria. Ah, adecuarse a la Adecuarse, 27.157. sí. O sea, Yo podría creo mi construcción adecuarla a esta misma ley que he declarado. exacto. Ya. O Y sea, me no es que ahorraría el te tema dejen de sacar claro, licencia, ¿no? así es. No es que te deja en el desamparo, ¿no? ¿Y esa modificatoria reciente de la ley 27.157, la última No, 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 modificatoria? no, 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 no. Estoy hablando de estoy Ah, hablando de disposición. la única disposición complementaria Ah, ya, transitoria de la ley 30.830. complementaria. Muy bien, doctor. Y respecto a los, otra pregunta, respecto a lo que sobresale del techo de la casa, porque usted dice que solamente debe ser construido el techo a donde está el área de la propiedad, pero mayormente siempre suele sacar el techo hasta por la vereda, ¿no? Hasta por encima de la vereda. Y respecto a la carga, ¿a qué se refiere con carga? O sea, si el certificado de parámetros urbanísticos o las normas técnicas edificatorias permiten, o sea, porque el certificado de parámetros urbanísticos está supeditado al planeamiento urbano y las normas técnicas de crecimiento urbanístico que aprueba la municipalidad. Si es que la municipalidad permite o dentro de sus documentos de gestión y administración del crecimiento urbanístico y edificatorio, permite precisamente sacar aleros hacia la vía pública, entonces estás cumpliendo, estás dentro de los parámetros, dentro de las normas técnicas, estás dentro de las normas del parámetros urbanísticos. Ah, ya, Si es así, no estamos hablando de una carga. ya, de acuerdo, Pero, doctor. Sí, pero porque, si no permite, porque hay distritos que, por ejemplo, o sea, hay distritos donde hay residenciales, no te permiten, no está autorizado, y pese a eso sacas, entonces estás transgrediendo. Y si llegas en ese nivel de transgresión, lo que se tiene que inscribir es la carga técnica. de acuerdo, doctor. Sí, en mi caso sí tengo el certificado y sí me permite, y justo el ingeniero me dijo que sí permite que se haga el alero. O sea, no tengo Ahora, problema. hay aleros, por ejemplo, o sea, yo conozco la municipalidad, dice 40 centímetros. 40 centímetros no es igual a 41. O sea, en ese escenario, o sea, estoy llegando a una situación extrema, ¿no? Pero hay gente que, por ejemplo, si la autorización dice 70 centímetros y al final a la gente construye 1 metro, 1,50 m de alero, ¿no? Ese ya no es cumplir con el parámetro, sino es transgredir precisamente una norma técnica, ¿no? Última pregunta, doctor. Eh, tendría problemas posteriores si es que no regularizo la actual construcción, porque ya está, como le había mencionado en la primera pregunta, ya está declarado mediante la ley 27.157. Sin embargo, se demolió, se construyó, pero está ahí aún declarado mediante esa ley. Si no regularizo, si no hago nada, lo dejo ahí nada más y sigo pagando mi autoevalúo así conforme ha sido declarado en registros públicos, ¿tendría una consecuencia negativa, algún problema? Sí está No. regularizado ya. Está declarado. Para empezar, mire, sí y no, ¿no? Sí tendrías problemas porque en realidad, pues no, tu realidad extrarregistral, tu realidad material, no coincide con tu realidad jurídica. Y eso es, o sea,
no te estás alineando a lo que dice la norma. Claro, no todo se tiene que alinear a lo que dice la norma. Sin embargo, hay un momento determinado en el que el contexto y la propia necesidad va a permitir, o va a necesitar que tienes que adecuarte a la norma. Ejemplo, quieres vender a una empresa y la empresa dice, bueno, necesito los documentos de esta casa. Y dices, no, declaratoria de edificación dice, es la construcción de adobe en el primer piso y es una construcción de 100 metros cuadrados. Y cuando va a la realidad, dice, no es de adobe, es material noble y es una construcción de 200 metros cuadrados. Entonces, por ejemplo, si yo fuera el gerente de la empresa, diré, un momentito, acá pasaba algo, ¿no? Hay alguien miente. Entonces, puede ser el supuesto de que esa edificación sea de otra persona y no de la persona que me está vendiendo. Entonces, en ese escenario voy a exigir que se adecúen previamente los documentos técnicos y se haga la declaratoria de fábrica, ¿no? Entonces, lo correcto, lo normal es que si ya tienes otra realidad material, otra realidad extrarregistral, esa realidad tienes que incorporarlo al registro, tienes que corregir. No porque vas a tener problemas, porque en realidad lo que pasa es que las municipalidades apenas están con sus documentos de gestión presupuestales, y no tienen capacidad para gestionar estos temas de crecimiento urbanístico, crecimiento edificatorio, ni siquiera son capaces de supervisar las edificaciones que se están dando, etcétera. Entonces, menos va ahí pues a constatar que efectivamente has cambiado. O sea, entonces, muchas veces el área de tributación con el área de licencias y de crecimiento urbanístico, desarrollo rural, etcétera, no está divorciado, ¿no? Cada uno trabaja por su lado, ¿no? Porque lo normal es que, por ejemplo, yo considero, nunca he trabajado en una municipalidad, pero yo considero que entre estas dos informaciones, tributaria y de infraestructura y de planeamiento urbano, debería estar enlazado, ¿no? Si el inspector del SAT determina que hay 4 pisos a nivel de normas o instrumentos de gestión o documentos administrativos del área de la subgerencia de planeamiento, de desarrollo, de infraestructura, debe coincidir, debería ser 4, no en el otro 2 ni en el otro 4, ¿no? Y si hay, deben haber algún elemento de conexión. Yo diría, si yo fuera el gerente, digo, ¿y cómo aparecieron los otros 2 pisos? ¿Dónde está la licencia? ¿Dónde está? Entonces, aplícale la multa que corresponda, ¿no? Yo creo que incluso la municipalidad se volverían ricos si es que empiezan a supervisar estos temas, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Ok. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Buenas noches, doctor. Tenía una consulta, por favor. A ver, sí, le escucho, por favor. Mire, resumiendo, es un grupo de personas que han hecho una construcción adicional en el complejo Limatambo, en Lima. Son departamentos pequeños que tienen un promedio más o menos entre 40 y 70 metros cuadrados. Y en una de las torres de 4 pisos, bueno, una de las construcciones de 4 pisos, se ha añadido un área de 4 pisos que correspondía desde el primer piso, que tenía un jardín, que tenía a veces un uso que a las personas no les agradaba. Venían algunos vecinos, se instalaban ahí, hacían actividades que perjudicaban al grupo. Entonces construyeron ahí, o sea, la persona del primer piso amplió digamos, su patio, y techó la mitad de ese patio, y hacia arriba construyeron ampliaciones también de más o menos en promedio cada uno de los apartamentos a 4 metros. Entonces, ese conjunto habitacional ya tiene su declaratoria de fábrica, ¿no? Del año creo que 85. Y ahora quieren regularizar eso, porque la municipalidad constantemente, por esos 4 metros, 5 metros, va cada cierto periodo a quererles poner multa. Entonces, ellos quieren regularizar, pero se ha presentado el inconveniente de que parece que en primera instancia ya no les habrían aceptado la regularización. ¿Qué podrían hacer al respecto? ¿Cuándo terminaron construir eso? En el año... la ampliación es
Es reciente, es del año entre el 15 y el 16, o sea, lo empezaron inicialmente no lo iban a hacer, me parece que culminaron 2 pisos y ahí todos los vecinos se pusieron de acuerdo, los 4 pisos ampliaron la misma área. Y ahí hay dos escenarios, ¿no? Para empezar, a la forma como usted me describe, esa área habría sido un área común. Sí, era un jardincito que estaba en la parte posterior del Pero habría conjunto. que Esa ver parte cuál era la naturaleza jurídica de esa área. está considerada como áreas comunes. Si fuera áreas comunes, entonces la autorización tendría que ser, la autorización de la ampliación o de la modificación debe partir de la Junta de Propietarios. Así es, ese La Junta conjunto de tiene la Propietarios. particularidad de que son infinidad de torres de 4 o 5 pisos, pero hay agrupaciones de 16 departamentos que, ¿cómo se llama? Son las personas que están, digamos, consideradas dentro de estas, vendrían a ser como, son independizaciones de todo el grupo que agrupan a 16 departamentos. Entonces, esos 16 departamentos tienen su propio espacio definido y también tienen constituido sus propias áreas comunes. Y una parte pequeña en la parte posterior, equivalente a 4 metros, 4 o 5 metros cuadrados, es lo que se ha construido en todos los pisos hacia arriba, ¿no? Dejando ese lado ya, digamos, a nivel de vereda y evitando que las personas se instalaban ahí, como es una zona posterior, es una zona de estacionamiento, a veces se sentaban a fumar, a tomar y estas cosas. Entonces, lo han construido. Es un área pequeña, pero la municipalidad insistentemente o muy frecuentemente va a... Vamos, por eso digo, vamos por partes. Mira, para empezar, habría que determinar exactamente la fecha de la finalización de esa ampliación. Si esa ampliación se ha Antes dado de diciembre de antes del 2016. 31 de diciembre del año 2006, podrías aplicarle el supuesto de la ley 30.830. Si es que ha sido antes, si se ha concluido totalmente antes del 31 de diciembre del año 2016. En ese supuesto, yo creo que sí se puede plantear con solo el FOR ante registro la solicitud de la ampliación. Ahí hay un pero. Registros te va a decir, sí, pues ya, ok, pero determíname los propietarios quienes autorizan. Ah, sí. Entonces, ahí el legitimado tiene que ser la Junta de Propietarios. Eso entiéndase que debe haber un acuerdo de la Junta de Propietarios que determine precisamente eso, que permite la autorización, que permite pues corregir ese tema. Claro, tal como lo manda la misma ley, Sí, tengo sí, entendido, ¿no? sí, sí. Ahí pueden hacer la convocatoria, la realiza el propietario constructor o por el 25% de las participaciones de las edificaciones y pueden modificar el reglamento interno incluso, porque ahí ya las áreas exclusivas van a modificarse. Sí, Por ejemplo, lo que les han incomodado ahí es porque el registros públicos en estos meses ha estado bastante, digamos, carente de respuesta inmediata, ¿no? Entonces, a los que han podido acceder porque ya no hay consultas, tampoco no se puede consultar directamente con los registradores, y entonces hay que hacer cola, reservar cita, toda una cosa tremendamente burocrática, pero bueno, se le llama a veces, ahora se le llama protocolos, ¿no? Entonces, pero es exagerado, entonces ya estas personas están bastante fastidiadas porque claro, no mira, tienen una respuesta. mire, Lo que les han respondido directamente es no, como es área común, no se puede hacer lo que nada. pasa Y es que el respondido registro te va a responder en tanto tengas un documento formal presentado. Entonces, si no lo tienes el documento presentado, no te va a responder, pues. Y la forma de presentar es, en principio, asesorarte con un ingeniero que conozca el tema. El principio, el ingeniero tiene que determinar exactamente si ya se culminó con la construcción y cuándo se concluyó la construcción. Si, por ejemplo, si en efecto lo has hecho hasta antes del 31 de diciembre de 2016, porque le veo que usted también, por ejemplo,
no sabe exactamente cuándo terminó. Si es así, lo aplicas la ley 30.830. Pero si no es así, perdón la forma de decirlo, pero piña, no tienes alternativa. Entonces tendrías que ir a la municipalidad y pedirle a la municipalidad que te apruebe la regularización de la licencia. Pero apelarías a segunda instancia a nivel de la municipalidad o de repente incluso someterla a contencioso administrativo. Pero ahí tienes el riesgo de que pierdes todo y la municipalidad te va a exigir que demuelas esa fracción, ¿no? Entonces, Claro, actualmente es claro, lo que la municipalidad muchas dice. veces, yo me acuerdo, o sea, muchas veces la gente, por sacar, digamos, por sacar la vuelta, de comillas, cosa que la verdad yo no comparto, es aun cuando recién, por ejemplo, han terminado de construir ahora en enero del año 2020, y ellos hacen declaratoria de fábrica diciendo que han terminado el 31 de diciembre del año 2016. Entonces, Para ir ante claro, registros públicos directamente, digamos. exacto, exacto. Claro, entonces, lo que va a pasar en ese escenario es el notario que va a certificar las firmas debería mandar un ejemplar a la municipalidad y la municipalidad debe ir a inspeccionar. Eso es el escenario normal. Y la municipalidad determina que la edificación recién fue, por ejemplo, construida o terminada ahora en enero 2020 y no en diciembre, como dice, se le aplica la sanción, se pide la nulidad y le aplican la sanción al ingeniero verificador que suscribió esos formularios. Incluso eso podría acarrear una sanción penal por un tema de falsificación, Así pero es. ya estamos hablando de un tema de otro escenario, ¿no? Entonces, ahí, a mí me parece, no me parece tan complicado lo que usted me comenta, ¿no? En principio es determinar cuándo concluyó. Si te concluyó antes del 31 de diciembre, usas el FOR y te vas directo a registros. Si fue posterior, entonces usas el FUE con la ley 29090 y te vas a la municipalidad. La municipalidad te va a denegar, lo más probable que sí, entonces la municipalidad, pero tú tendrías que tener razón suficiente como para decir, mira, efectivamente, esta área invadían, fumaban, hacían todo y nosotros hemos ampliado. Entonces, las municipalidades muchas veces también igual llegan a un escenario de intransigencia, pero ¿para qué llegar a un escenario de intransigencia si ya está construido? O sea, ese es un tema, depende mucho ya de la gestión y el grado de empatía y conocimiento que tenga de aplicar principios de razonabilidad, proporcionalidad de la ley de procedimientos administrativos. Porque, por ejemplo, lo puedo aplicar multa o le puedo decir, compénsame entonces con área verde en otro sitio y ya, ¿no? Habrían figuras diferentes como para poder resolver el tema. Pero acá tú tienes dos escenarios. El tema técnico que tienes que resolverlo, el tema de los planos y memoria descriptiva, la fecha cuando construirlo, y el tema jurídico que es que el legitimado para estos escenarios es precisamente el que tiene que aprobar esta ampliación en la Junta de Propietarios. Y ahí, obviamente, el que tiene que convocar es el último presidente inscrito. Y a la forma como usted me cuenta, lo más probable es que ni siquiera la Junta de Propietarios está vigente y no hay forma como regularices ese tema. Si es así, primero tienen que partir por por el fondo, que sería el fondo, es este tema no es que porque el propietario del primer piso que se dio de la gana, que es digamos, del buenito y quiso favorecer a todo el resto, empieza a ampliar solo a su criterio discrecional. No es así. O sea, ahí sí es un tema jurídico, ya estamos aún llegando a un tema legal. En ese caso, es necesario que sí o sí intervenga, ¿no? ¿Sí? Ujú. Ok, Ok. le agradezco. Muy agradecido. ¿Alguien otro, por favor? ¿Alguna otra consulta? ¿Comentarios o preguntas? ¿Sí? ¿Nadie más? Bueno, si no fuera así, le agradezco bastante a todos. Le agradezco a la entidad que ha convocado a esta reunión. Yo espero que haber absuelto al menos esta primera parte, porque en realidad solo hemos hablado de licencias y licencia de edificación y edificaciones sin licencia de edificación. Y posteriormente de repente podemos ver el tema de la independización, el reglamento interno y la junta de propietarios, ¿no? Que ya es otro tema, es otro módulo que es un poco más profundo, hay algunas cosas más puntuales que ya son más temas registrales como para poder verlo, ¿no?
Les agradezco la atención y espero que pronto podamos vernos. Un abrazo a todos y feliz año nuevo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, estimado doctor. Muchas gracias, estimados participantes. Este sería el final. Con esto concluimos la clase. Gracias.